Tengan todos muy buenos días. Hoy es lunes 5. Como todos los días le doy gracias a Dios porque me permite estar con ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Una bendición. Dios los bendiga. Con la bendición comenzamos el programa el día de hoy. Vamos a empezar haciendo dos análisis en contexto. El primero tiene que ver con la hiperinflación y qué ha pasado con los países, cómo salieron los países de la hiperinflación, y vamos a ir también a hacer un contraste con el tema de las economías más libres del mundo. Ya se presenta ese ranking de las economías libres, saben que son totalmente cerradas. Fíjese entonces, Perú, Bolivia y Nicaragua han experimentado procesos hiperinflacionarios en la década del 80 y del 90. Quiere decir que la hiperinflación no solamente es una política equivocada de este gobierno comunista que la utiliza para la economía del país, por supuesto, sino que es también una desviación de la política y tiene su fundamento en cualquier modelo económico de falta de disciplina fiscal para acabar o salir de la hiperinflación, necesita disciplina fiscal, restituir la autonomía al Banco Central en el caso de Venezuela, eliminar el control de cambio, financiamiento internacional, son las políticas que más rápidamente se pueden plantear para decir hay que salir de la hiperinflación. Una de las cosas que es importante es para el financiamiento de lo que genera déficit, vale decir, es que el gobierno financia una impresocracia de militantes, de afiliados, y entonces ese financiamiento los inorgánico que tiene una relación o una correlación con el tema de una economía, Entonces cada vez que, y lo hablábamos el viernes pasado, cada vez que terminamos es más papel, moneda que tiene que sacar a circular y con ello, pues por supuesto, la inflación y también la escasez. Ahora bien, los países han salido de la hiperinflación cuando han cambiado de gobierno y por supuesto de modelos económicos. Esa es básicamente la consideración que bien tenemos que hacer. Que hay que gobierno de sus modelos. Y fíjese, Chile, Argentina, Brasil, Perú, Bolivia y Nicaragua cambiaron de gobierno y de hiperinflación también cambiando el modelo. Nosotros nos vamos entonces al índice de las economías más libres, de las economías más sanas, las de mayor potencialidad a nivel mundial. Nosotros encontramos que la primera no es Estados Unidos, la primera no es Chile, la primera no es Rusia. Y con esto se los pongo así para que aprendamos que hay muchos países que están por encima de las referencias imperiales, como dice Maduro, como dice la izquierda trasnochada, y son países que están de primeros en el ranking de países con mayor libertad económica. Fíjese, por ejemplo, entonces el primero es Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda, Suiza, Australia, Estonia, Canadá, Emiratos Árabes, Irlanda, Chile, Taiwán, Georgia, Luxemburgo, Holanda, Lituania, Estados Unidos. Fíjese, Estados Unidos en el puesto 17. Bueno, y así sucesivamente. Después está Corea, Alemania, Qatar, Austria, Macedonia, Armenia, Israel, Colombia, Uruguay, Japón, Jamaica, Perú, Polonia, Malta, Jordania, Costa Rica, Santa Lucía, San Tomé, Ghana, Sri Lanka, Tazajistán, Guyana, Tanzania, Gabón, Mali, Honduras, Serbia, Nicaragua, Croacia, Burkina Faso, Uganda, Montenegro, Sudáfrica, Paraguay,
Italia, Nambia, Portugal, Guatemala, Francia, México, España, El Salvador, Albania, Bangladesh, otros por aquí, Kenia, Brasil, Etiopía, India, Egipto, Vietnam, Nigeria, Argentina. Argentina está en el límite entre las economías libres, está en el puesto número 56, y después empiezan las economías cerradas, las que tienen menor libertad económica. Entonces, empieza en ese orden decreciente Moldavia, Mozambique, Haití, Ecuador, Liberia, Chad, Afganistán, Sudán, Angola, Ucaire, Surinam, Bolivia, Guinea, Timor Oriental, Zimbabue, Eritrea, el Congo, Cuba, Venezuela y Corea del Norte. ¿Qué le quiero señalar con esto? Que Venezuela está en el ranking de países de libertad económica en el rango de las economías cerradas, de penúltimo, vale decir, está en el foso. Solamente la supera Cuba, pero está por encima de Corea del Norte. Yo lo que quiero es que usted entienda, yo lo que quiero es que usted converse, yo lo que quiero es que cuando usted vea a un militar, le pregunte o le diga, le informe si no sabe esto, que Venezuela está por debajo de Cuba en las economías cerradas del mundo y que estamos solo por encima de Corea del Norte. De tal manera que eso tiene que darle un indicador de que los que hoy están gobernando y sus proyectos revolucionarios, pues sencillamente nos trajeron a la peor circunstancia de ser un índice de pobreza, de miseria, de economía cerrada, y por supuesto eso tiene que ver con el deterioro de la calidad de vida de Venezuela y de los venezolanos. Y tiene que llamarlo a la reflexión. Este modelo fracasó ampliamente, fracasó. De tal manera que nada justifica la presencia del régimen. Y esto nos lleva a volver sobre la indicación de que este modelo fracasó y nunca ha estado el chavismo en el peor momento como el que tiene el madurismo hoy. Vale decir, este proceso chavimadurista se encuentra en su peor momento, en su peor momento. Entonces es tiempo para que la sociedad opositora asuma banderías, es tiempo para que la sociedad opositora exija la depuración también del liderazgo opositor, porque tampoco se puede entender que se quiera tratar de salir de un chavista con otro chavista. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Vamos al corte. Bueno, ahora vamos a revisar el tema electoral desde una perspectiva que plantea José Antonio Gil Yepes. Gil Yepes es el presidente de Data Analysis y está haciendo algunos señalamientos que son importantes, que es necesario también que los comentemos. Él dice que el dilema de votar o no votar es un falso dilema, y eso es absolutamente cierto, el problema no está exactamente ahí. Él plantea que la oposición ha participado en elecciones sin condiciones. Y él dice que las elecciones del 2013, cuando Capriles dijo que le ganó a Maduro, se participó sin condiciones, y que las elecciones del 2015, las parlamentarias, también fueron sin las condiciones. Vale decir, más o menos en lo mismo que tenemos ahora. Más o menos en lo mismo porque las cosas han obviamente variado. Aquí es importante apuntar lo siguiente. La oposición ganó las 2/3 partes de la Asamblea Nacional por el mecanismo de selección
de candidatos a la Asamblea Nacional, que fue diseñado para una mayoría, y en esta oportunidad le correspondió a la oposición ganar y ganar entonces la mayoría. De tal suerte que entonces la oposición, con un 57% de los votos, logró las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, que es exactamente lo que nosotros le cuestionamos al sistema que se diseñó cuando se hizo la primera reforma de carácter electoral, que se diseñó un sistema de mayorías conforme al cual el que ganaba, ganaba todo. Y eso lo hizo en aquel tiempo Chávez porque era un fenómeno de carácter electoral. Y es precisamente por eso que el chavismo logró controlar la Asamblea Nacional de forma permanente, porque ese sistema establece que el que gana lo gana todo, y en esta oportunidad que le correspondió a la oposición, pues ganó las 2/3 partes. No es que la oposición tiene el 80% de los votos, no, eso no es verdad tampoco. La oposición en la elección de la Asamblea Nacional logró pasar el umbral del 57% de los participantes en el proceso electoral. Pero le preguntan a José Antonio Gil Yepes le hacen esta pregunta. ¿Cuáles son entonces las diferencias entre el antes y el ahora si las condiciones más o menos son equivalentes? Y él dice que la diferencia hoy está en la articulación de la oposición y en la calidad de sus candidatos. Señala, cuando la articulación de la oposición es alta y se ven sus frutos, la oposición logra sobrepasar las ventajas del oficialismo. Pero si la oposición se ve dispersa como hoy, la ventaja que le ofrece el 77% del rechazo a la gestión de Maduro se diluye en la abstención. Entonces, dice además, ojalá que los partidos entendieran que el modelo que tienen es obsoleto. El partido tradicional que tiene ese binomio elector, conector con el tema del clientelismo político, dice que es una suerte de manipulación para tratar de alcanzar el poder. Pero ese modelo tradicional de estructura partidista no le hace acompañamiento al cotidiano de la población en el logro de la solución a sus problemas económicos y socioeconómicos. Él dice que si la oposición caminara junto a la necesidad de la gente, se pudiera estar diciendo que la oposición trabaja a su favor el 77% de los votos, pero que eso hoy no es así. Esto por análisis en contrario señala que a pesar de que hay un 77% de rechazo a la gestión de Maduro, ese 77% no lo capitaliza la oposición partidista. Es bien interesante este análisis que hace José Antonio Gil Yepes, porque con frecuencia algunos articulistas, analistas que hablan siempre en favor de ir al proceso electoral sin mediar, sin mediar qué es lo que piensa realmente el elector, pues deposita la responsabilidad en el ciudadano, en el elector, que tiene que ir a votar sin considerar que existe un liderazgo político deteriorado, que no está articulado, que no presentó el 40% de padrón electoral en el proceso electoral regional. Ese liderazgo está deslegitimado, no tiene confianza en el elector y finalmente a ese elector no lo pueden obligar a que siga un voto por alguien que perdió conexión con la sociedad. Mire, esto es de verdad así tal cual como lo está planteando José Antonio Gil Yepes. Porque fíjese qué dicen las encuestas. Las encuestas dicen que la abstención varía dependiendo del escenario que se le presente al encuestado.
dice, por ejemplo, si el outsider fuese un hombre conocido por su éxito y solidaridad, la abstención caería a 25 puntos y ese candidato le ganaría a Maduro por 49 puntos. Claro, el outsider del que está hablando en esta encuesta es el de Lorenzo Mendoza. ¿Pero por qué? Porque logra conectar Lorenzo Mendoza con la sociedad, en tanto que los otros candidatos no lo están haciendo. Entonces, la oposición en los términos como está hoy no está capitalizando ni se propone capitalizar. Esto lo tiene claro la sala situacional del gobierno. Ahora, lo que no entiendo, y lo hemos conversado en el programa en más de una oportunidad, es qué pasa con los partidos que no empiezan un proceso de cambio fundamentalmente de sus dirigentes. Otro análisis que hay que hacer tiene que ver con el tema del diálogo. El tema del diálogo ha lesionado la legitimidad de las direcciones políticos, de las direcciones partidistas, ha lesionado esa legitimidad. El venezolano se siente traicionado cuando sabe que existen acuerdos, reuniones que no se le han planteado al venezolano de forma abierta. Y el venezolano siente por demás que la oposición lo ha manipulado, por ejemplo, con el referendo que se convocó el año pasado en julio, que después que se votó, la dirigencia opositora hizo todo lo contrario a lo que la gente votó. Pero, fíjese este otro caso. Si los acuerdos que se hacen con el gobierno prometiera la oposición llevarlos a decisión ciudadana en un proceso electoral de consulta, pues la cosa fuera otra, porque entonces ese dirigente va a hacer lo que el venezolano le dice que apruebe, o que no apruebe, o que lo avala o que no avala lo que están debatiendo, porque entonces involucra al venezolano en la manera de apreciar y lo involucras en la resolución final. Por eso de tomar acuerdos, como se hizo con el gobierno, se firman acuerdos a espaldas de la gente, pues eso no tiene ningún tipo de sentido. Se especula, por cierto, que se va a cambiar nuevamente la fecha electoral en la espera de que por lo menos 2 partidos más se incorporen con nuevo candidato a participar de este proceso electoral. Yo lo que tengo que decir frente a eso es que el pueblo decida. Si llegan a un acuerdo con el gobierno, preséntenselo a la sociedad venezolana y que la sociedad venezolana decida si aprueban el acuerdo que ustedes firman o no lo aprueban. Porque en líneas generales, y esto tenemos que tenerlo claro todos, lo que más le pesa al venezolano como grillete en su pierna es la Asamblea Nacional Constituyente. Esa que la MUD no quiso convocar en su oportunidad cuando teníamos las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, que es el instrumento con el que lo cambiamos todo. Con ese sí lo cambiamos todo. Se monta junta de gobierno de transición, se cambian los poderes públicos, se hace una nueva constitución y se convoca una nueva elección nacional de todo. Pero esto de convocar elecciones sin cambiar la constituyente, eso no tiene ningún tipo de sentido. No obstante, el acuerdo que terminen haciendo deben presentárselo a los venezolanos, porque el otro problema es qué hace usted participando de un proceso electoral si nada va a cambiar. Eso es lo otro. Si nada va a cambiar, ¿para qué entonces estamos en este proceso de carácter electoral? Bueno, esa es una gran reflexión que ha hecho José Antonio Gil Yepes y que se la presento en la mesa de su análisis. Por cierto, necesito, y si alguien tiene a la venta cauchos de Aveo, RIN 13, por favor, me avisa. Vamos al corte. Vamos a hablar ahora de una información que ayer el historiador Luis Brito García, quien es un historiador del proceso revolucionario, debo admitir que es un historiador reconocido, Luis Brito García, aun cuando tengamos diferencias obvias, él es comunista y yo soy liberal, de pensamiento liberal, ha dicho y ha reconocido en el programa con José Vicente Rangel que el petro es una forma de vender petróleo a mitad de precio, a mitad de su valor.
Eso ha dicho Luis Brito García. El petro es una forma de vender petróleo a mitad de su valor. Y es correcto el análisis que está haciendo Luis Brito García, porque quienes adquieran el petro con el 60% de descuento a través de adjudicación directa, vale decir, no fueron a subasta, lo adjudicaron. ¿A quién se lo adjudica el chavismo? Pues al chavismo. Entonces, ese chavista que adquiere el petro con el 60% de descuento puede revender luego en bolívares para pagar impuestos, tasas, tarifas, servicios públicos, combustibles y demás cosas que el gobierno ha dicho que puede hacer. Entonces, el beneficiario de esa adjudicación directa paga la mitad del barril de petróleo al comprar los petros y luego recibe el doble cuando los vende. A eso es lo que está sucediendo. Entonces, si el gobierno le atribuye al petro una forma o un medio de pago, pues está incentivando la especulación, porque da origen a eso que denominan la bicicleta financiera, que es el descuento que doy del 60% que anima al que le adjudican los petros, chavista, que luego los va a vender en bolívares al 100% y con esos bolívares vuelve a comprar los petros con descuentos en futuras emisiones para así estar en el ciclo especulativo que se repite infinidad de veces. ¿Qué es lo que pasó con los dólares baratos del gobierno? Bueno, que el gobierno, para importar en el inmenso negocio de corrupción que montó con los chavistas, pues entonces manejaba un dólar a 10 bolívares, ¿verdad? Y eso le permitió enriquecer a miles de personas, entre otras, porque ese que lograba un dólar barato lo vendía como dólar caro. Y ese dólar caro entonces se puso a trabajar en lo que se ha denominado el mercado negro, el mercado especulativo. Y ha funcionado a lo largo del tiempo del control de cambios, por supuesto, porque esa bicicleta financiera que utilizaron con los dólares privilegiados que se manejaba con la importación del gobierno para alimentos y medicinas y al final fue para los enchufados, era un dólar barato que después lo vendía caro y entonces empezó la bicicleta financiera especulativa, que es exactamente la misma bicicleta especulativa del petro, porque a ese chavista le están vendiendo el petro, se lo están vendiendo con un 60% de descuento y él lo va a vender después al full por ciento, vale decir, se va a ganar en unas operaciones lo que el gobierno le dio por ventaja cuando se lo ofreció con descuento. Por otro lado, el gobierno y concretamente Nicolás Maduro hizo circular el fin de semana una información conforme al cual él degradaba a 22 oficiales de la Fuerza Armada en un ejercicio de pena de degradación militar. Bueno, ¿por qué es importante hablar de esto? Bueno, porque ninguno de los militares a los que ha degradado, ninguno de esos militares ha sido condenado con pena de presidio, vale decir, a esos militares todavía no les han dicho ustedes son culpables, pero tampoco les han dicho ustedes son inocentes. Entonces viene Maduro y los condena. La degradación militar es una pena y viene él sin tener la competencia, sin tener la facultad atribuida en la Constitución para ello, viene entonces en un ejercicio de abuso de poder y dice que los degrada militarmente. ¿Es importante esto? Claro que es importante porque esa es la violación del Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? El Estado de Derecho es la sujeción del ciudadano a la ley, del gobernante a la ley, del Estado a la ley. La democracia es el gobierno de la ley. Por encima de las instituciones está la ley y por encima de los gobernantes está la ley, por encima del ciudadano está la ley. Al punto que hay un principio general del derecho que define lo siguiente. El ciudadano
escúchelo bien, el ciudadano puede hacer todo. El ciudadano puede hacer todo lo que la ley no le prohíba. Fíjese usted el contenido tan amplio del derecho ciudadano. El ciudadano puede hacer todo lo que la ley no le prohíba, en tanto que el funcionario, presidente, gobernador, alcalde, diputado, concejal, funcionario en líneas generales, el funcionario público hace solo lo que la ley le dice que haga. Fíjese la diferencia que tiene el funcionario público con el ciudadano, y sin embargo el funcionario público se comporta como un perdonavidas. Bueno, ese funcionario que debe estar al servicio del ciudadano, él tiene que hacer solo lo que la ley le establece, porque yo, ciudadano, tengo el derecho de hacer todo lo que la ley no me prohíba. Ahora bien, siendo así, esa disposición de Nicolás Maduro es una extralimitación de funciones. ¿Por qué? Porque la ley no le dice que puede hacerlo. Si la ley no le dice que lo puede hacer, no lo puede hacer. Y si lo hace, está extralimitándose en sus funciones. Otros usurparían las funciones. En todo caso, esa extralimitación de funciones es nula, de nulidad absoluta, que acarrea, por cierto, sanciones de carácter penal, de carácter administrativo y civil incluso. De tal manera entonces que es importante tener esta distinción porque los funcionarios se creen los dueños de la vida de las personas. Bueno, ahí le dejo ese concepto entonces en derecho también. Y así apreciamos cómo si no se respeta la ley, si no se respeta el derecho, pues entonces estamos en el mundo del más fuerte, en el mundo salvaje del comunismo. Bueno, llegamos a la parte final del programa. Recuérdense que para mí, para mi consumo, para mi uso, necesito a alguien que me venda un caucho de Aveo, RIN 13. Bueno, Dios los bendiga a todos. Regáleme a usted también, a mí, la bendición. Que tengan un excelente lunes, una mejor semana. Todo, por favor, todo en orden divino esta semana y todo va a salir bien. Gracias.